En este videoprograma vamos a tratar un tema de Forbes sobre cómo desnuda los propósitos antimexicanos de la reforma energética de Peña Nieto. Son 10 consecuencias económicas de la reforma energética. Hoy Pemex tiende al declive productivo por su baja productividad y escasas reinversiones de utilidades, lo cual desde hace años nos ha hecho desaprovechar la oportunidad de usar el petróleo como palanca del desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, estaremos peor con esta reforma energética. El gran error económico de esta reforma que promulgó el Ejecutivo Federal consiste en el hecho de que transfiere la riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional, pues ello aumentará la pobreza y va a caer el empleo en nuestro país. Y esto ya se está viendo en zonas petroleras como Veracruz y Tabasco. Y a continuación, enumero los 10 principales consecuencias económicas de dicha reforma y sus leyes secundarias. La número 1, que es un rápido agotamiento de las reservas petroleras. Bueno, si bien es cierto que la agresiva estrategia de extracción de hidrocarburos que esta reforma se propone, si aumentara la producción petrolera, también es cierto que agotará más rápido nuestras reservas de petróleo. Si los cerca de 14,000 millones de barriles de nuestras reservas probadas nos iban a durar 10 años más a la actual tasa de extracción y reposición, con esta reforma no durarán mucho menos. Lo anterior, combinado con nuestro actual subdesarrollo tecnológico en energías renovables, pues nos va a hacer perder rápidamente nuestra soberanía energética. 2. Se pierde la oportunidad de empujar la productividad de nuestra economía. Siendo estratégicos, ese petróleo debería servirnos para nuestro desarrollo, para aumentar la competitividad de nuestra industria nacional por medio del abastecimiento barato de insumos derivados de hidrocarburos al resto de la industria mexicana. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué ha pasado en años pasados donde el gas natural era carísimo para la industria? Hoy en día, por así decirlo, bajó un 10% ese precio. Pero eso es nada más porque Estados Unidos, con el Shell Gas y todo este entramado que ha logrado gracias a todas esas reservas de gas natural que han encontrado, más el Shell Gas que han tenido y han exportado, se ha abaratado. Hay una sobreoferta. Entonces, ahorita este precio es, por así decirlo, maquillado, porque va a volver a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar con estos empresarios mexicanos que para subsistir necesitan energías o insumos energéticos baratos? No solo el gas. Por ejemplo, en México el principal medio de transporte por el cual se mueven las mercancías son los automotores. Entonces tenemos una gasolina carísima, o sea, está más cara que en Estados Unidos. Y ellos, el salario es muchísimo mayor. Pero continuemos. La número 3, aumenta la carga fiscal a Pemex. El aumento de la carga fiscal se puede observar en lo dispuesto. 1. En la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. 2. En la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Y 3. En las modificaciones a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria de este paquete a leyes secundarias. Ahora se exigirá a Pemex que contribuya al menos con el 4.7% del Producto Interno Bruto a fin de que continúe sosteniendo cerca de la tercera parte del presupuesto federal. Entonces, ¿dónde está la presunta esta descarga fiscal a Pemex, de la que tanto se hacen alardes en sus discursos oficiales, de que ya no se le va a cargar la mano, de que ya va a tener la libertad de poder reinvertir? ¿Dónde está? La 4. No se generarán empresas nacionales significativamente. La mayor parte de empresas en el sector energético van a ser extranjeras. Igualmente, al no existir actualmente un sector bancario nacional con la capacidad financiera requerida para respaldar las inversiones previstas, habrá una influencia creciente de instituciones financieras extranjeras en dicho sector. Hoy tenemos serios problemas de integración de nuestra industria. Las propias Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía han sido hasta ahora incapaces de articular una estrategia económica de largo alcance,
a la altura de las necesidades del país. El país sigue sin rumbo económico, sin una definición clara y ordenada de metas. Carecemos de una agenda de desarrollo y aún así este gobierno federal se aventura a dejar en manos de empresas multinacionales nuestras reservas petroleras. ¿Les parece poco el bajo dinamismo actual de la economía mexicana para debilitarla aún más con la sistemática fuga de activos del país que generará todo esto? Y veámoslo ahora, todos exdirectivos de Pemex o afines al gobierno están poniendo empresas petroleras, Claudio X González, o sea, toda esta mafia del poder, por así decirlo, las 20 principales familias, ahí están metidas y se están beneficiando de las políticas que hicieron anteriormente para ahora poder hacer negocio. Esto ya lo vivió México en los 80s, en los 90s, un caso es Telmex. Vamos a ver qué empresario mexicano, empresario entre comillas o ratero, porque chispas, no tengo palabras para decir lo que son estas personas. Le están dando en la torre al país. Pero bueno, continuemos. La número 5. No aumentarán significativamente el nivel de actividad económica y de generación de empleos. La renta petrolera representa el 6.8% del PIB. Esto cálculos hasta el 2013. Por lo que aún aumentando la producción como lo proyecta el gobierno federal, esto no incidirá significativamente en la tasa de crecimiento del PIB. Imagínense, esto hasta el 2013. Ahora, hoy, 2016, en el que el petróleo disminuyó su precio por barril ya en más del 50%. Imagínense todo lo que dejó de recibir. Por eso el país está en crisis y en quiebra. Estados enteros, tanto por el robo y el saqueo de los gobernadores como Duarte y demás gobernadores del supuesto nuevo PRI, tienen las finanzas públicas comprometidas para varios años. Entonces, ¿cómo le va a hacer cada estado si va a recibir menos dinero por ingresos petroleros, que era la caja chica, de donde ahí se financiaban toma para aquí, para que hagas business, toma para que hagas calles, reasfaltes, educación, etc. Sin eso, ¿cómo lo van a hacer? Porque todo el dinero se lo acaban, por lo general, se lo acababan aparte de sus tranzas, en la nómina de los funcionarios. Muy pocas empresas mexicanas realizarían actividades en el sector con los perfiles requeridos. Unas pocas empresas, en su mayoría extranjeras, generarían utilidades, pero las transferirían a sus matrices en el extranjero, o por lo menos los empleados de alto nivel van a ser extranjeros. Si los diputados y senadores que aprobaron esta legislación desconocen la historia de México y no saben que las condiciones de marginación y dependencia, como a las que aquí estoy advirtiendo, son justamente las que llevaron al estallido de la Revolución de 1910. ¿Acaso entonces también con los errores de otros países hicieron algo? Si los diputados y senadores que aprobaron estas legislaciones lo hicieron con la mano en el corazón, en verdad tienen sentimientos, son seres humanos, en verdad conocen todo esto, todo lo que es un ser mexicano. Chispas, ¿cómo pueden aprobar esto? ¿Cómo los del PRI, que supuestamente su predecesor con Lázaro Cárdenas hubo una expropiación petrolera y era el estandarte del país, era con lo único con lo que podías ir y cabildear tanto en el extranjero como aquí adentro? Sin eso va a haber más estallidos como los del magisterio de profesores. Va a haber estallidos de más sindicatos que estaban afines al gobierno, porque ya no les van a poder dar dinero.
Va a haber muchas cosas feas. Los desastrosos resultados micro y macroeconómicos en otros países deberían ser suficiente razón para dar marcha atrás a esta reforma energética. Las consecuencias en todos los países donde se han implementado reformas como estas son que han aumentado la pobreza, pérdida de control gubernamental, desmantelamiento de la industria nacional, fuga de capitales, destrucción del patrimonio nacional, incluyendo el medio ambiente, intervención extranjera, entre otras consecuencias. Te hace el caso, por ejemplo, de Nigeria, de Kazajistán, de Ceilán, de Egipto, de Irán, de Libia, de India, de Pakistán, de Chad, Camerún, entre otros. Chispas, ¿qué es lo que ha pasado? Yo lo dije a varios conocidos cuando iban a hacer esta reforma. Así como ves a Nigeria, como ves a Libia, como ves a Irán, a Irak, esto nos puede llegar a suceder. Porque hay empresas extranjeras, vienen sicarios económicos. ¿Para qué? Para mantener un desequilibrio en la sociedad, un descontrol, un estado de shock. ¿Para qué? Para saquear fácil y rápidamente estos recursos, sin que la sociedad levante la mano y diga, eso tiene que ser para apalancar nuestro desarrollo. Y un caso muy importante y que nadie ve o nadie quiere ver es el saqueo de oro en este país. Las empresas canadienses principalmente son las que están llevándose el oro. ¿Y qué es lo que dicen? O sea, dicen, es que si le damos empleo a miles de mexicanos, ¿pero qué clase de empleo? ¿En qué condiciones? Chispas, el oro hoy en día vale muchísimo, es algo que sí tiene un sustento en sí mismo, no es como un dólar que está en un ordenador, no. Con esto podríamos hacer una banca nacional para incentivar el desarrollo de tecnología, para hacer escuelas, para respaldar inversiones de verdad. ¿Con qué? Pues con el oro que tenemos, pero no lo hacen. Continuemos con esto porque esto nos desviamos mucho. El gasto público, que es la 7, el gasto público continuará destinándose mayoritariamente a gasto corriente, aun cuando partes de esta legislación prevén destinar ingresos petroleros a fondos de inversión. Estos fondos ocupan un bajo porcentaje de estos ingresos comparados con el porcentaje destinado a gasto corriente, y por lo anterior, el impacto de las inversiones seguirá siendo bajo. Y ya lo he dicho, el próximo presupuesto 2017 que va a bajar, si no hay un gasto de gobierno, no va a haber una coparticipación de la iniciativa privada, porque si el gobierno no les proporciona una palanca o una seguridad, ellos no van a invertir. La iniciativa privada va a quebrar. ¿Por qué? Porque muchas empresas, por ejemplo ICA, que estaba con el gobierno pasado, la administración pasada, en esta perdió muchísimos contratos. ¿Qué le pasó? Pues que está en quiebra. Era la mayor constructora del país. Hoy en día, pues ya todo cambió a Grupo IGA. Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año cuando muchas empresas pequeñas tengan que parar su actividad porque el gobierno no les va a apoyar? Porque no va a haber gasto corriente. No va a haber este gasto en sectores de infraestructura o que se tenían previamente planeados, como en la Ciudad de México, por ejemplo. Fue grosero el recorte que se hizo. Prácticamente no le van a dar dinero a la ciudad. ¿Y con qué va a subsistir? Por ejemplo, el metro hoy en día está por mucho sobrepasado la capacidad. Ya es imposible moverse con comodidad en dicho transporte. Imagínense, o sea, si el metro, que es un transporte hecho para descongestionar la ciudad, que no tiene pues tráfico, por así decirlo, oye, ya está congestionado, imagínense, ya no cabe la gente, ya los trenes tienen muchas fallas, aumentaron el precio del boleto de metro casi en un 100%, ¿y qué se mejoró? Nada, sigue peor. Y para el próximo año no va a haber
ni presupuesto para mejoras, ni para el mantenimiento. Imagínense, el sistema de aguas no va a tener presupuesto suficiente para hacer frente a los retos que se pueden venir. Pero bueno, continuemos. La número 8. No se generará ahorro de largo plazo por ingresos petroleros y muy probable aumentará la deuda pública. Ello va en detrimento de nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones. Véanse las condiciones prácticamente imposibles de alcanzar en las que podría generarse ahorro de largo plazo de los ingresos petroleros previstas en esta ley del Fondo Mexicano del Petróleo, así como en las modificaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por su parte, la Ley General de Deuda Pública de Autonomía del Endeudamiento a Pemex, a lo cual recurriría constantemente, pues no dispondría de sus utilidades. Entonces, ya lo estamos viendo. Hoy en día, en el 2016, el gobierno, la deuda está a niveles que en el 94, cuando hubo la devaluación. De hecho, el tipo de cambio pasó de los 12 pesos a los 20, en prácticamente menos de un sexenio. Ya estamos viendo una devaluación. Todo lo que consumimos en este país de alimentos, más del 50% es importado. Entonces, la canasta básica se va a ver muy afectada el próximo año, que es cuando quizás el tipo de cambio se dispare a los 23, 28 pesos si gana Donald Trump. Es un chantaje, pero pudiese darse el caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a quitarle a Pemex lo que no tiene. Se ha recortado el presupuesto tanto para darle una imagen en el extranjero de que podemos pagar la deuda, de que no nos vamos a endeudar más. Pero eso es en detrimento de toda la seguridad social. Entonces, ¿qué va a pasar con hospitales, con escuelas, con universidades, con investigación? ¿Qué va a pasar si no va ahí este dinero? Para el gobierno es tan fácil como decir, vamos a recortar de acá, de acá, de acá. Pero ellos no se recortan el gasto. Se recortaron 20 pesos. O sea, ¿qué va a pasar? Una cosa, si en verdad se quieren apretar el cinturón, a todos los funcionarios públicos de todos los niveles deberían de quitarles, bueno, quizás los bajos no, pero de un nivel medio para arriba, quizás un 70% de su sueldo. Porque es demasiado. ¿Cómo es posible que haya directores de unidad o titulares de unidad ganando 170,000 pesos? ¿Cómo es posible? Quitándoles el 70% de su sueldo, todavía pueden vivir bien. No es posible tener a gente con sueldazos trabajando en un puesto público. Un funcionario público debe de servir a la gente, de estar por amor a su país, más no para hacerse rico. Hay mucha gente que llega por amistades. De hecho, yo creo que el 99% de ellos llega por amistades, porque es el equipo nuevo, de una administración nueva, etc. Y no llega por capacidades. No hay una competencia justa de que los mejores estén en ese puesto público. Y no solo los más inteligentes, sino los que no sean corruptos, los que pasen exámenes de confianza muy rigurosos. No puedes tener como un contralor o algo similar a alguien que dé una licitación a una empresa sin antes ser alguien que se haya demostrado ser una persona honorable, que una persona que tenga las capacidades suficientes, tanto intelectuales como de que haya sido alguien muy respetable. O sea, tenemos tanto, o sea, desde el caso más grande como Peña Nieto, como sus gobernadores, que han hecho ricos a empresarios, han creado empresas fantasmas y se han largado, como Duarte de Veracruz. Se escapó, ya. Yo dudo un poco de que se haya escapado. Lo más obvio es que ya lo mataron. Le aplicaron la ley fuga que el viejo PRI aplicaba antes. Ley fuga, se fugó, ya no apareció, pero en verdad es que los mataban.
Es muy peligroso para el PRI que lo encuentren, lo interroguen, porque obviamente el partido contrario se va a querer hacer con toda la sopa que tenga y de esta manera pegarle con votos al partido en el poder, que es el PRI. Entonces ya lo mataron. Pero no nos desviemos del tema, sigamos. La número 10 y última. Se desaprovecharán recursos para atacar los determinantes estructurales de la pobreza en México. Esta reforma, al igual que el resto de la política económica y social del país, carece de mecanismos que ataquen los determinantes estructurales de la pobreza. La legislación secundaria no tiene una conexión con inversiones en la reducción estructural de la pobreza. A lo anterior se suma el debilitamiento de la industria nacional, proveedora de los empleos, la incertidumbre de los precios de los energéticos para los sectores sociales y productivos debido a que la fijación de los precios quedarán fuera del alcance regulatorio y gubernamental. Y ya se van a liberar los precios de la gasolina el próximo mes. Chispas, las condiciones laborales precarias e inciertas para los trabajadores van a ser mayores. La insostenibilidad financiera de los programas sociales será entonces un callejón sin salida en el que nos habrán metido en esta reforma. Estas consecuencias interactuarán en conjunto formando un círculo vicioso de baja producción de Pemex, transferencia de riqueza al extranjero, baja inversión pública, insuficiente creación de empleos y debilitamiento del mercado interno. Con lo que la presión sobre Pemex va a volver a aumentar, sosteniéndose una alta carga fiscal a Pemex que le va a impedir nuevamente aumentar su producción. Pero bueno, si necesitamos reformar el sector energético en nuestro país, sí hay que reformarlo, pero no así. Independientemente de ideologías, cualquier economista con 2 dedos de frente y un mínimo de ética puede advertir que este es un pésimo negocio para el país. Chispas, y ya se van a dar cuenta cuando los precios del petróleo vuelvan a subir a quizás 80, 100 dólares por barril. ¿Qué es lo que va a ocurrir si el precio de la gasolina va a aumentar? Porque ya lo vamos a importar, casi toda la gasolina la estamos importando. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ahora los precios se van a determinar con los precios internacionales. Ya no los va a fijar el gobierno, ya no va a dar subsidios, ya nada. Imagínense, como mencionaba antes, el principal medio por el cual se mueven las mercancías de este país es por automotores. ¿Qué va a pasar si se duplica el precio de la gasolina? Pues todos los alimentos van a subir. Si el tipo de cambio aumenta, chispas, va a subir mucho más. Va a haber ahora sí un estallido social por el hambre y por los energéticos, porque va a ser imposible para muchas personas. Por ejemplo, los mercados sobre ruedas en la Ciudad de México, todos ellos tienen camionetas muy viejas que, chispas, consumen de gasolinas como no tienen una idea. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ellos se le mueven en esto. Va a subir mucho el precio, el coste de logística va a aumentar. Entonces, esta reforma no es más que una para darle los últimos martillazos a los clavos del ataúd. Porque Pemex con esto no va a tener futuro. Es como decimos, un círculo vicioso en el cual, pues, chispas, el gobierno por un lado se sobreendeuda porque quiere seguirse robando el dinero, quiere seguir pagando nómina a aviadores, a sus sectores que han votado por ellos. Pero ¿cómo le va a hacer? La gente ya fue el primer aviso de lo que está pasando. Ya no pudieron darles lo que antes les daban porque Pemex ya no tiene dinero, ya no tienen de dónde sacar. ¿De dónde van a sacar ahora? Entonces, esto se vislumbra muy fuerte. Si se sigue endeudando el gobierno y los gobiernos locales con deuda extranjera, va a ir peor. ¿Por qué? Porque el peso mexicano, al sobreendeudarse,
pierde credibilidad la moneda y va a aumentar el tipo de cambio más. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Lo único que tienen es Pemex, hasta que lo maten. Esto se ve, no es ser, pues, conspiranoicos, no se necesita ser conspiranoico para fácilmente ver las cosas que hay detrás. O sea, realmente una gente que está en ese alto nivel supuestamente debería de ser alguien ético. Pero ¿cómo votaron a favor de una reforma energética que le va a dar en la torre al país? No solo a Pemex, al país. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué no estudiaron historia de México? ¿Qué no han tenido cursos de historia universal y ver lo que ha pasado en países petroleros que han tenido este tipo de reformas? Es increíble. Por ejemplo, ver en la Cámara de Senadores a gente como la meretriz esta, ¿cómo se llama? Carmen Salinas. O sea, ¿cómo es posible que esta persona que no acabó ni la primaria esté eligiendo cosas tan importantes como el destino del país? ¿Cómo es posible? Y tienen a un sinnúmero de supuestos, pues, gente que los apoya, que los aconseja, pero no, o sea, nada más está gastando el presupuesto en esto. Realmente ya sabemos de dónde vienen estas políticas y ya han pasado en otros países. Y un sicario económico es eso, hace eso. Viene, compra e invierte en payasos conocidos por el pueblo para que voten por ellos, para que los tengan como figuras, pero en verdad a controlar, están comprando la democracia. La democracia no existe. La democracia es un juego utilizado por la gente que domina el poder, las corporaciones, para hacerle creer a la gente de a pie que tiene la posibilidad de cambiar algo. Y no nada más la gente de a pie, gente muy educada, muy erudita, gente que realmente vale mucho la pena, que confía mucho en la democracia, pero no se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque sigue dentro de la caja, dentro del jueguecito de derecha y de izquierda, que hoy en día le han puesto también, hay un centro moderado, centro libertador, centro lo que quieran, ¿no? Pero es lo mismo. Caemos en que es demócrata o republicano, Hillary Clinton o Donald Trump. Si votas por uno, te puede ir muy mal. Entonces tienes que votar por el otro. Entonces siempre se generan este tipo de cosas, elegir quién es Dios, quién es el diablo, quién es el bueno y quién es el malo. Siempre hay sus cocos, ¿no? Y también en la izquierda ponen a sus falsos izquierdas, sus supuestos verdaderas izquierdas a pelear. Y pues es más de lo mismo, más de lo mismo. No voy a dar otra vez, porque fue como hora y media el programa de cómo cambiar el sistema, pero no podemos hacerlo con el sistema actual. La democracia actual no funciona. La gente no está enterada de lo que está haciendo sus representantes, ni le interesa. La gente de a pie no es de que no le interese, ni que quiera interesarle. Lo que pasa es que vivimos en un estado de shock en el país, donde hay robos, hay secuestros, hay desempleo, donde la precariedad laboral es la orden del día, donde las personas día con día luchan por un lugar, donde no nada más el transporte público está sobrepasado y no pueden conseguir la gente transporte decente, sino que no hay trabajos suficientes para todos. De hecho, la mayoría de la gente trabaja en la informalidad. ¿Por qué? Porque en los sectores formales, número uno, no hay las razones suficientes para que alguien prefiera un trabajo formal precario, que es lo único casi que hay ya. ¿Por qué? Porque, número uno, te van a dar un contrato por un mes, dos, hasta un año si te fue bien. Hoy ya te contratan por outsourcing y ya no te dan un contrato
formal. Sí los hay, pero son los menos. Pueden ser algunos bancarios, pero ya todo está cambiando. La tendencia es a hacer contratos de unos pocos meses para que no generen una antigüedad laboral y que se les tenga que pagar más a estos empleados. Entonces, ¿qué va a pasar con el país? ¿Por qué la gente no quiere esto? Es por eso, porque la gente está día a día tratando de sobrevivir. Y si le aumenta el costo de su canasta básica de alimentos, pues ¿qué va a pasar? Pues que lo menos que quiere es leer noticias pues malas, como este video. No quiere ver cosas así. ¿Por qué creen que este tipo de temas tienen tan poquitas visitas? Pues por lo mismo, porque la gente no quiere ver la realidad. La gente quiere desahogarse, quiere ver cosas como ovnis, quiere ver comedia, quiere ver otra cosa que lo saque de su realidad del día a día. No quiere ver lo que en verdad está pasando. La disonancia cognitiva que ya hemos tratado se presenta en esto. Y no es de que diga, sí, ya me di cuenta que son unos malos, unos rateros. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué es tan dura y tan triste la realidad que siempre va a buscar algo que lo haga voltear la vista hacia otro lado? Por eso. Y es muy duro. Muchos han de decir, es que el cambio está en uno, tú debes de ser el cambio que quieres ser en tu país. Sí, tienen razón, pero ¿qué pasa cuando la gran mayoría no lo ve así? Cuando la gran mayoría vive hipnotizada por los medios de comunicación comprados, por medios de entretenimiento que están hechos para eso, por la iglesia, por corruptos que los andan comprando, compran votos, compran gente que les aplaude, chispas. Y dicen, ¿por qué la gente no se une ante todo esto? ¿Por qué la gente no se despierta? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Por qué no va a haber revoluciones estudiantiles como en el año 68? Que fue un año muy importante en el mundo de movimientos estudiantiles en Francia. Aquí en México hubo una matanza inclusive. ¿Por qué ya no han salido intelectuales en este país de nueva generación, de los millennials por lo menos? ¿Por qué no lo hay? Pues porque todo cambió a raíz del 68. El poder se dio cuenta de que era muy peligroso tener a gente que pensara, que tuviera esta libertad como esta generación del 68. Fue gente que hasta hoy en día en México son nuestros últimos baluartes, nuestros últimos pensadores, por así decirlo. Hoy en día, ¿qué es lo que quiere ser la gente de a pie? Pues quiere ser narcotraficante, canta corridos y es muy feliz en esta onda de underground de ser un delincuente, de querer ser esto, de querer ser un político corrupto. Ya hoy en día nadie piensa siquiera ser un erudito, un estudioso, un licenciado de algo. No, ¿por qué? Porque ¿para qué irse a matar horas y horas a un trabajo de escritorio que ya lo van a hacer las máquinas y que aparte ya no está tan bien pagado como lo que es el crimen organizado o como lo que es la política de amiguismos? El sistema está corrompido, está tan corrompido que por eso la gente no despierta, porque ya lo único que tiende es a hacer una sociedad psicopática en la que se apoya al psicópata y para sobrevivir tienen que seguir apoyando a estos malhechores, porque si no, no sobreviven. Por eso hay tanta injusticia en el país, hay tanta cosa que a veces dices, chispas, ¿cómo pueden hacer o gastar tanto en un evento que no vale la pena y hay gente muriéndose de hambre? O cómo esa campaña que hubo de la lucha contra el hambre
no dio lo necesario. O sea, en vez de haber revolucionado el campo para hacer alimentos baratos para la gente, para estos pueblos, que ellos mismos aprendieran a usar tecnologías buenas para la siembra. Y no digo que compraran semillas modificadas de Monsanto, no, sino simplemente enseñarle a la gente a cómo operar un tractor, a cómo hacer la tecnología para mantenerla, a que en esa comunidad se puedan crear las piezas de recambio y los técnicos e ingenieros suficientes para hacerla. Técnicas actuales de riego de pivote o lo más revolucionario que haya hoy en día y que sea sustentable. Porque todo lo que es semillas modificadas que sean de Monsanto no son sustentables, porque tienes que pagar por la patente, sino algo que hagas en el pueblo, que la tecnología se haga ahí. Eso hubiese sido una verdadera campaña contra el hambre y no lo que nos vendieron, en la que se compró a, corporaciones como Pepsi o Coca-Cola jugaron un papel importante para esta campaña, en la que le daban gancitos y Coca-Cola a la gente para que no tuvieran hambre. Chispas. Da náusea en serio ver lo que es este país, y no solo nosotros, muchos hermanos latinoamericanos viven en lo mismo, ya sea si su gobierno es de derecha o sea de izquierda. Muchos casos en gobiernos de izquierda, como en el caso de Venezuela, es más trágico. ¿Por qué? Porque los reflectores siempre van a estar más ahí, mientras que en gobiernos afines al sistema se va a tratar de alejar la vista a otro lado. Y muchos me pueden decir, es que tú dices eso porque vives en una sociedad pues más fácil, una sociedad capitalista en la que tienes todo, vas a la tienda, no hay desabasto. Bueno, pues yo quisiera que fueran y vieran cómo vive la gente de a pie en zonas marginadas, cómo vive la gente en los pueblos, en los estados, no en la Ciudad de México, que muchos nada más ven ese ejemplo. No, la violencia está desbordada. O sea, chispas. Los asesinatos en lo que va del sexenio ya están a punto de rebasar a los que se hicieron en el pasada administración, que fue de lo peor que ha ocurrido. Genocidio. Tenemos cifras como si fuéramos un país en guerra. Así ya se podría catalogar lo que está México. Entonces, toda esta reforma energética y todas las reformas que han hecho no han sido lo que debieron de ser. El quitar a estos sindicatos charros que tanto daño le hacían a la paraestatal, sino que lo que querían hacer es vender al petróleo, regalarlo y hacer negocio entre ellos. Debieron de haber, sí, quitar a esos vividores de Pemex o de la CFE, pero reformarlo para bien. O sea, tampoco es decir, sí, vamos a reformar todo lo que se les paga porque es muchísimo, pero también hay que mantener lo que es un ser humano, una vida buena para un trabajador. O sea, quieren que ahora la gente viva sin seguridad laboral, sin seguridad pues de salud, porque ya no se les da. O sea, realmente es muy peligroso todo esto que está pasando. La diabetes en este país, por ejemplo, es un problema de salud número 1. Es la principal causa de muerte. Y hay una relación muy importante. Coca-Cola. Somos el primer país consumidor de Coca-Cola y de refrescos. ¿Y qué es lo que causa esto? Pues enfermedades cardíacas y diabetes. Entonces, ahí está la raíz del problema. ¿Y qué vimos en el programa pasado? Que la gente, la comida te vuelve lento si comes de más. Y esto, Coca-Cola, Sabritas, ¿qué es lo que le hace a la gente? Pues que no piense, que esté aletargada, que esté enferma, que tenga dolencias. De esta manera la gente menos se va a querer levantar, va a alzar la voz y va a exigir sus derechos. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque
porque va a estar enferma, porque no quiere ver la realidad, quiere ver a otro lado, quiere ver un fútbol, quiere ver una comedia, pero no quiere ver este tipo de temas. No quiere ver que Pemex ya ha sido sepultado, que el crecimiento del país, si continúa todo constante, ya no vamos a tener crecimientos de por lo menos el 1%. Vamos a tener decrecimientos y una severa crisis, porque si la moneda si hay una devaluación, chispas, quién sabe qué va a pasar, ¿eh? Porque muchos de los productos finales que se hacen aquí necesitan ser generados o producidos con materias primas importadas. Se viene duro, pero ¿qué podemos hacer? Ustedes, quisiera que me comentaran en verdad una propuesta clara, concisa, que realmente crean que podamos cambiar o hacer. No me vengan a decir que soy un chairo o un izquierdista o no, yo no me considero de ninguna ideología política, no, quizás como anarquista por así decirlo, pero no soy alguien que se encasille en algo. Jamás debes de encasillarte. Somos personas, somos seres humanos y estamos en un constante cambio, pero debemos de ver qué es lo mejor. Debemos de tener honor, eso es lo principal. Si no hay honor, no somos nadie como seres humanos. Si no hay empatía, menos. Y es lo que le falta a esta sociedad occidental, porque no solo está pasando aquí, incluso en Estados Unidos está pasando, están al borde de una revolución social, una crisis social en la que se están peleando entre latinos, negros, blancos. El desempleo ya también es increíble. No lo muestran los medios de comunicación de siempre. Jamás vas a ver en CNN o en Fox News noticias de estas. No, tú los ves en documentales que están saliendo a la luz y ves, eso es Estados Unidos en verdad. La tierra de Disney, donde está Mickey Mouse, donde todo el mundo quiere ir, el Elysium, por así decirlo. Chispas, ¿qué proponen ustedes en verdad para poder cambiar México? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos exigirle a nuestros gobernantes que hagan lo que tienen que hacer? ¿Cómo podemos hacer que haya justicia? Que no lo hay. ¿Cómo vemos estos personajes como Enrique Peña Nieto pidiendo que va a haber una reforma por la transparencia y la anticorrupción, cuando él mismo semana con semana sale un nuevo escándalo? Y todos a los que dijo que eran el nuevo PRI, todos estos gobernadores que destrozaron a sus estados, que se están esfumando. Aquí, que no solo sea un tema que aplique para México, porque esto aplica para todos los países que tengan energéticos o algún recurso natural que sea que tenga muchos beneficios. Tengan cuidado, porque esto puede suceder. Entonces, traten de ustedes ser personas congruentes, que tengan una buena moral, honestidad y honor sobre todo, para poder cambiar a los que los rodean. No pueden ir por ahí siendo misioneros, porque la gente solo te va a atacar o te va a querer golpear tanto física o mentalmente. No se desgasten así. Simplemente algún pequeño comentario, un pequeño ataque al sistema, un pequeñito ataque al sistema en un momento concreto, en una plática con amigos o familiar, es mejor que tratar de estar yendo y diciéndole a todos, es que acá los ilumina. No, eso no. Sino simplemente traten de cambiar ustedes mismos, comenten
a veces en una reunión familiar, algo pequeñito o con amigos, y van a ver que la gente va a empezar a investigar por su cuenta qué es lo que está pasando en verdad.